y obra de uno de los intelectuales más formidables y también de los más opacados, de los más eclipsados, de los más olvidados muchas veces por la historia oficial argentina. Y el responsable de ese documental es nada más y nada menos que el historiador Felipe Piña, que muy amablemente nos atiende en el día de hoy. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda. Esto es No Corras, es un programa que se emite en los medios de la Universidad de La Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias, igualmente. Bueno, qué bueno rescatar la figura de Ugarte. Muchas veces cuando pensamos en los procesos emancipatorios, sobre todo de América Latina, nos vamos a las corrientes de pensamiento del siglo XVIII, a los personajes del siglo XIX, San Martín Bolívar. Cuando pensamos en el siglo XX, pensamos en Martí y no pensamos en Ugarte, ¿no? Y Sí, que lo tenemos tan cerca. Una pena, porque, bueno, un poco el objetivo del documental es que rescatemos a este personaje enorme, que fue Manuel Ugarte, que bueno, fue olvidado, digamos, porque no estaba cómodo en ninguna estructura partidaria, probablemente, y que siempre incomodó a los poderes de turno de todo tipo. Y efectivamente fue un pionero de la lucha contra el imperialismo, un hombre que denunció muy fuertemente las intervenciones norteamericanas. Recordemos que él actuó fundamentalmente a principios del siglo, cuando estaba Teddy Roosevelt con la doctrina del garrote, esta idea de intervenir a América Latina, la que llamaba el patio trasero. Y en ese sentido Ugarte empieza una gira, digamos, latinoamericana por cada uno de los países de nuestra región, denunciando esta situación, dando conferencias, escribiendo libros extraordinarios, ¿no? que aún hoy tienen una actualidad genial. Y esto llegó a preocupar fuertemente al gobierno de Estados Unidos, que mandaba nada más y nada menos que al secretario de Estado, Knox, el que le da nombre a Fort Knox, adelantarse a los viajes de Ugarte, contratar todos los teatros para que él no tuviera dónde dar sus conferencias, hacer campañas de prensa. Bueno, todo esto ocurría con el querido Manuel, que fue una persona muy popular en América Latina y que donde iba llenaba plazas, los lugares donde podía dar sus charlas, digamos, ¿no? No era una persona que se vinculaba exclusivamente, si se quiere, con digamos, la investigación, digo, no asumía lo intelectual solamente desde su pensamiento, sino que ese pensamiento lo llevaba a cabo, él era quien comunicaba sus ideas, ¿no? Le ponía cuerpo a eso. Tal cual, absolutamente. Era una persona que no se quedaba, digamos, en la biblioteca, sino que, claro, además de ser un gran escritor y un gran intelectual, iba a presentar sus libros y sobre todo a denunciar lo que él consideraba que era injusto en América Latina y en el mundo en aquel momento, porque tuvo también presencia en Francia, fue el delegado argentino a la Segunda Internacional de Ámsterdam, compartió ahí estrado con Rosa Luxemburgo, con claro, Lenin, con Plejano, con Jean Jaurès, donde planteó una disidencia muy interesante. Él tenía 2 votos porque era el único representante de América Latina y se opone a la declaración inicial que no condenaba el imperialismo europeo en África, ¿no? Y en otros países. Y cuando llega a Argentina, por esta oposición a la Segunda Internacional, es expulsado del Partido Socialista, ¿no? Claro, porque iba tomando un matiz marxista con el que no necesariamente comulgaba, ¿no? No, claro, porque el socialismo argentino era un socialismo bastante conservador, muy liberal, ¿no? Fíjate que el número 1 de La Vanguardia, en su tapa, cuando sale La Vanguardia en 1894, su tapa dice: somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. Claro. En ese orden. Entonces era un socialismo liberal, un socialismo muy a la europea, que se enoja con Ugarte cuando Ugarte, digamos, critica al socialismo europeo y plantea un socialismo nacional, ¿no? El único que le acompaña es Jean Jaurès, que tiene una mirada muy interesante, el delegado francés, pero bueno, está muy solo en esa mirada del socialismo nacional, que después va a tener otras derivaciones en la política argentina, ¿no? Qué lindo poder pensarlo eso hoy por hoy, donde pareciera que las ideas tienen que sí o sí tener
un abrazo dogmático casi religioso, ¿no? Claro, claro. Qué interesante poder pensar intelectuales que se atrevían a desafiar aún las corrientes de pensamiento de sus tiempos, y sin embargo no por eso dejar de comulgar con distintas acepciones de los sistemas de ideas del momento. Digo, Total. poner a Adam Smith y a Carlos Marx en el mismo planteo, bueno, habla de eso, ¿no? De una apertura crítica en serio. Sí, claramente. Bueno, él termina siendo un militante peronista, donde tampoco se va a sentir del todo cómodo. Uh-huh. Va a adherir al peronismo, pero va a tener sus críticas también, y va a ser embajador del Perón en México, en Cuba, y bueno, va a tener sus disidencias cuando el peronismo empieza a acercarse a finales de este primer peronismo a Estados Unidos, ¿no? Él ahí empieza sus críticas sin dejar de apoyar al movimiento, pero planteando sus observaciones a la política exterior, ¿no? Que en principio lo entusiasma mucho y adhiere a la tercera posición que planteaba Perón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Eduardo Espínola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba, ¿cómo es el armado del guión? Este documental está dirigido por tu hijo Martín y Federico Molnar, sí, que también sí participaron junto a Jorge Falcone en el guión. Digamos, ¿cómo se arma un guión para pensar un documental y de esta manera contarle al público sobre una figura que bueno, que no está tan presente y que es importante rescatar de la historia? Bueno, primero leemos mucho, ¿no? Tenemos que leer un montón de los textos de Ugarte, de la historia de Ugarte, que fue un hombre muy prolífico, tiene muchos libros muy interesantes, quizá el más interesante es el que le da nombre al documental, El destino de un continente, que el año pasado, cuando la estrenamos, cumplía 100 años ese libro, y que tiene una actualidad que no puedes creer, ¿no? La vigencia que tiene ese libro. Así que primero una lectura muy importante de los textos de Ugarte, una selección de quienes podían ser los entrevistados. En este caso tuvimos un apoyo muy grande de la Universidad de Lanús, donde hay una cátedra Ugarte, y fue muy importante para nosotros tomar contacto con los docentes, con la gente que integra la cátedra, que no solo nos orientó, sino que también participan como entrevistados en el documental. Y después nos pareció muy importante que tanto Ugarte como su amor imposible, que fue Elmira Agustini, que fue una gran poetisa uruguaya, uh-huh, no solamente haya una voz en off, sino que nos parecía lindo una presencia física, ¿no? Y bueno, la verdad que hablé con Natalia, hablé con Leo Maraglia, y se encantó el proyecto, y bueno, por eso es que son una parte importante también de la peli, la presencia de Leo y de Natalia, ¿no? Uh-huh. Felipe, ¿cómo estás? Elina Harry te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preguntarte por la actualidad, ¿no? Como historiador, la investigación, las lecturas, entender los distintos procesos que vamos atravesando, no solamente en nuestro país, sino claramente en la región, en el mundo. Digo, ¿cuál es tu mirada hoy? Con esto que estamos atravesando, que de alguna manera también hay cosas como que pueden llevarnos a otros momentos de nuestra historia, pero también hay como tiempos muy novedosos en lo que tiene que ver con la política sobre algunos manejos, ¿no? Sobre todo desde el gobierno nacional. Sí, creo que como sabemos decir, se nos quemaron los libros, ¿no? La verdad que hay cosas que uno nunca imaginó que podían ocurrir, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Este corrimiento a la derecha en términos generales, y creo que evidentemente el fracaso de las socialdemocracias, ¿no? A nivel mundial, particularmente en Europa, y bueno, un discurso de derecha que además se torna popular, se torna con adhesiones de los propios damnificados, ¿no? Uh-huh. Así que es un momento muy difícil de análisis, que todavía lo estamos viviendo, ¿no? Estamos en pleno proceso de adaptación y de caer en este momento espantoso que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en Argentina, ¿no? Creo que es inédito, hay conexiones con otros momentos, ¿no? Sí. Quizá el momento más que uno más puede asimilar es a la dictadura militar, ¿no? A una destrucción absoluta de la... Felipe.
Hola. Sí, se nos pierde un poquito la comunicación, a ver si podemos... Yo estoy quieto, no me Bien, muevo. ahí te escuchamos bien. No, decía que lo más similar a este momento que estamos viviendo es la dictadura militar, ¿no? El autoritarismo, la destrucción de todo lo público, la salud pública, la educación pública, la seguridad social, una intención de destruir muy rápidamente lo que significa el estado de bienestar, lo que quedaba, lo poco que quedaba del estado de bienestar, ¿no? Y la demonización de la política sistemáticamente, ¿no? La demolición de la política, la transferencia brutal, nunca nos olvidemos que es el principal objetivo, ¿no? Claro. La transferencia brutal de ingresos de los sectores del trabajo a los sectores especulativos y oligopólicos, que nunca se vivió con este ritmo, ni siquiera la dictadura fue hizo tan rápido las cosas, ¿no? En términos de transferencia de ingresos. Ahora, lo último, no te queremos robar mucho tiempo tampoco, pero vos decías algo que nos pasa, yo lo digo todo el tiempo, se nos queman las categorías de análisis, no tenemos categorías de análisis, es como que hay otro régimen axiológico, ¿viste? Se le admiten cosas que parecían inadmisibles o que serían inadmisibles aún en este mismo tiempo histórico, pero con otro nombre al cargo de la presidencia de la Nación. Pero, ¿por qué esta recurrencia de presentar lo mismo como si fuese novedoso, que nos viene pasando? Yo acumulo 50 años en mi vida, y en esos 50 años nos pasó 4 veces ya, ¿no? Digo, sí, yo tengo un poquito más que vos y puedo sumar alguna crisis más y algún desastre más donde volvemos a tropezar con la misma piedra. Creo que una de las cosas clave que nos pasan es un absoluto desprecio por la memoria y por la historia, ¿no? Una sociedad que desprecia, ya a esta altura podemos decir que desprecia, no que no le interesa, sino que desprecia el conocimiento de su pasado, ¿no? Y eso ayuda, no digo que sea la única causa, ni mucho menos, ¿no? Pero ayuda mucho a repetir errores que ya se han cometido. Por otro lado, bueno, el fracaso de la política, ¿no? Indudablemente, la política como tradicional ha fracasado rotundamente, ¿no? Particularmente el último gobierno fue bastante desastroso también, ¿no? Claro, por supuesto. Donde lo último que parecía importante era la situación del género, por momentos, ¿no? Y debates ridículos y atrasadísimos que a la gente no le importaba para nada y que no modificaban en absoluto su condición de vida, ¿no? Creo que hay mucha responsabilidad de la intelectualidad también en todo esto, no solamente de los políticos profesionales. Está muy bien. Felipe, te agradecemos muchísimo estos minutos. Te cuento, esta radio está cumpliendo en breve 100 años. Es un año muy muchas importante. felicidades. Pero nosotros es la primera radio universitaria del mundo, es el primer medio público de América Latina. Que la radio se estrena en el 20 y ya en el 24 teníamos una radio universitaria, qué maravilla, ¿no? Sí. Esas son las cosas del país que tenemos que recordar, o sea, no dejarnos atropellar con esto que somos un país de mierda. Totalmente. No lo somos para nada. Totalmente. Es un país maravilloso. Que tengamos accidentalmente algunos gobiernos es otra cosa, pero el país es maravilloso. A lo largo de este año te vamos a convocar seguramente para una charla específica sobre el sistema universitario argentino, sus virtudes democráticas, su amplitud y demás. Así que lo comprometemos. En este año queremos que seas parte de esa celebración también. Bueno, ahí estaré seguramente el 6 en el metro acompañando el docu. A partir del próximo martes 5 de marzo y hasta el jueves 7 se va a estar proyectando entonces Manuel Ugarte, El destino de un continente, a las 19 horas en el Teatro. Y vas a estar el 6. ¿El 6 vas a estar, Felipe? Exactamente, el 6 va a estar por ahí. Bien, el 6 entonces tenemos la presencia de Felipe Piña en la proyección. Felipe, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí estaba el historiador Felipe Piña, gran historiador, gran divulgador, un tipo interesantísimo. Leer a Piña es un placer enorme. Bueno, yo he devorado la literatura de Felipe Piña. Y sus producciones audiovisuales también están muy buenas. Y además esto que está haciendo, que lo ha hecho con tantas otras figuras que tenían una sombra en nuestra historia. Manuel Ugarte es un tipo que la historia argentina ha elegido ensombrecerlo. Y entre otras cosas